Buenos días, doctor. Buenos días, muchachos. Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a platicar sobre algunas enfermedades. Cierta enfermedad que vamos a comentar va a ser la enfermedad de Gaucher. Muy bien, ya está la pantalla. Bueno, entonces vamos a platicar otras enfermedades de herencia mendeliana y sobre todo pues que son frecuentes, ¿no? Entonces, la enfermedad de Gaucher es una enfermedad tienen que ser son microrecesivos. Recuerden, como son enzimas, por lo general tienen que estar los dos alelos afectados. Por eso que estas enfermedades predominantemente son autosómicas recesivas. Y en esta ocasión el problema está dado en los genes que codifican a la glucocerebrosidasa. ¿Qué es lo que hace la glucocerebrosidasa? Pues por lo general separa los fragmentos de glucosa de los componentes de ceramida para permitir seguir su metabolismo, ¿no? Entonces es una enfermedad que se lleva a cabo dentro del lisosoma, entonces es una enfermedad por depósito. El enzima separa los residuos de glucosa, la glucocerebrosidasa separa los residuos de glucosa de la ceramida y principalmente el defecto lo vamos a ver en las células fagocíticas, como pueden ser el macrófago o el histiocito. Algunas variantes, algunos subtipos de la enfermedad de Gaucher puede tener una lesión a nivel del sistema nervioso central, porque también se acumula allí esta glucocerebrosidasa y, y genera un deterioro neurológico paulatino, ¿no? Probablemente la acumulación no se lleva a cabo en las neuronas, sino en la microglia, que serían las células fagocíticas del sistema nervioso central. ¿De dónde se vienen los glucocerebrósidos? Bueno, estos son de la degradación de las membranas celulares de los glóbulos blancos y de los eritrocitos. Entonces, cuando se degradan estas membranas celulares es que se forman los glucocerebrósidos, y quien se encarga de limpiar o de eliminar estos componentes pues son los macrófagos, pero como no tiene la enzima, empiezan a acumular el componente. Otros factores que intervienen para que se dé el cuadro clínico de la enfermedad de Gaucher pues son que, como si no está la enzima, pues se deposita en los lisosomas. Dos, que el macrófago, al intentar quererlo degradar y no puede, pues todavía activa más macrófagos para intentar degradar el componente, y por lo tanto hay una mayor activación del macrófago. Y además, recuerden que los macrófagos, si se activan, pues también liberan ciertos mediadores químicos como la interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral. Ahora, la enfermedad de Gaucher tipo 1 es la más frecuente, se presenta en el 99% de los casos, es una forma crónica, no neuropática, o sea que la lesión no es predominantemente en el sistema nervioso central, se da en los macrófagos de todo el sistema retículo endotelial, y este sistema retículo endotelial está formado pues por tejidos como la médula ósea, como los ganglios linfáticos, como el vaso, como el hígado, y la médula está en el hueso, pues también se afecta el hueso. Entonces, estos pacientes van a tener lesión sobre todo a nivel del vaso, huesos, afecta principalmente a judíos de origen europeo, y aquí lo que vemos es una actividad reducida, más no ausencia completa de la actividad de la enzima glucocerebrosidasa. Esto genera una cierta pérdida de la longevidad, un acortamiento de la longevidad, pero no es demasiado, ¿no? Doctor, En el tipo, perdón que lo interrumpa. Me sí, comentan mis compañeros que si podría accesarlos. en ingresarlo, no sé, perdón, pero ya se me habían olvidado. Gracias. voy, tira todos, sale, ya está. Ajá. Bien, entonces ahora en la enfermedad 2, en la tipo 2, la enfermedad de Gaucher tipo 2, aquí sí es de origen, más bien tiene un efecto neuropático, es una lesión cerebral aguda, afecta a los recién nacidos, a los lactantes, y aquí sí la glucocerebrosidad no funciona para nada, no tiene ninguna acción, y esto hace que
al no poder sintetizar ninguno de estos glucocerebrósidos, pues entonces el crecimiento del hígado y del vaso es mayor. ¿Por qué crecen? Bueno, porque si estamos diciendo que los macrófagos no funcionan y estos macrófagos se llenan de glucocerebrósidos, pues también aumentan de tamaño. Y recordemos que el hígado tiene las células de buffer, que son macrófagos, y el vaso pues tiene los macrófagos esplénicos, entonces por eso que crecen tanto estos dos órganos, ¿no? El vaso y el hígado. La afección del sistema nervioso central, pues si no funciona la glucocerebrósidos, se acumulan las sustancias, estos glucocerebrósidos, pues las células de la microglia también de alguna manera estarían engordando, creciendo y comprimiendo las neuronas y causando un daño neurológico. Por lo tanto, estos pacientes mueren a edades tempranas. La tipo 3 es una combinación intermedia entre el tipo 1 y tipo 2. Aquí vemos una afección también muy similar al tipo 1, o sea, presenta hepatosplenomegalia, presenta lesiones óseas, anemias, trombocitopenias, en fin, es más el cuadro clínico, pero también hay lesión del sistema nervioso central y toda la sintomatología se va a desarrollar entre la adolescencia y los primeros años de la adulta. Las fotografías que les presento acá pues son fragmentos del sistema nervioso central, como los macrófagos están creciendo o están aumentando de tamaño por la acumulación de los glucocerebrósidos. Aquí vemos un vaso sanguíneo, el cual está, la fotografía del lado derecho, perdón, inferior. El cuadro inferior es un vaso sanguíneo que está siendo, no invadido, sino que se encuentran los macrófagos comprimiéndolo y evitando el paso del flujo sanguíneo y por lo tanto generando isquemia, ¿no? También a nivel del sistema nervioso central. Es decir, otras cosas pueden presentar es que tenga anemia el paciente. ¿Por qué anemia? Porque recordemos lo mismo, si el macrófago está en la médula ósea, ocupa todo el espacio, comprime el tejido hematopoyético y eso evita la maduración de estas series, ¿no? Entonces hay anemia, puede haber trombocitopenia, de sello esplato y esplenomegalia también es frecuente. Puede haber dolor en el hueso por la misma expansión de la médula ósea a través de los macrófagos, macrófagos de la médula, y puede haber decalcificación del hueso, osteopenia, y la compresión puede generar osteonecrosis, en fin, puede haber varios cambios, ¿no? Bueno, ahora la morfología. ¿Cómo vamos a ver las células en la enfermedad de Gaucher? Bueno, las células, como decía, son los macrófagos los que son afectados. Por lo tanto, donde haya macrófagos, ese órgano va a estar dañado, como es el hígado, vaso, médula ósea, ganglio linfático, la amígdala, el timo, las placas de Peyer, los tabiques alveolares y los espacios aéreos pulmonares. Entonces, ¿cómo se ve la célula? Pues es una célula grande, llega a crecer hasta 100 micrómetros de diámetro. Dice que el citoplasma tiene el aspecto de un papel arrugado. Vean las fotografías de los macrófagos. Estos son en médula ósea. Y vean como si al menos la parte inferior, la de la fotografía de la parte inferior, tiene ese aspecto de un papel arrugado. El núcleo está desplazado hacia la periferia, por lo tanto es excéntrico y puede teñirse con tinción de paz y son altamente positivos. La microscopía electrónica, se ven los lisosomas distendidos y elongados, aumento de tamaño. Aquí también otra fotografía como ese aspecto de papel arrugado, ¿sí? Si esta enfermedad esta enzima no funciona o está inactiva por completo, pues podemos llegar a tener esplenomegalías de aproximadamente 10 kilogramos de peso. Por lo tanto, también se acumula en los ganglios linfáticos, puede generar una adenopatía de leve a moderada generalizada, o sea, todos los ganglios del cuello, de la axila, de los inguinal, todo donde tengamos ganglios linfáticos van a estar aumentados de tamaño. Y sobre todo afecta a la médula ósea, por eso vamos a ver componentes hemáticos, como son la anemia, la trombocitopenia, principalmente, ¿no? Bien, ahora en el sistema nervioso central se tienden a acumular sobre todo las células de Gaucher en el espacio de Virchow-Romney, que es más o menos donde se encuentran los vasos sanguíneos, rodea las arteriolas de la denticia y genera edema. No hay, como les decía yo, no hay almacenamiento de este lípido de las neuronas porque no es allí donde está el defecto enzimático, sino en el macrófago. ¿Sale? Bueno, se piensa que lo que sucede es que los lípidos se acumulan en los fagocitos que rodean a los vasos y terminan con la secreción de citocinas, dan una respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria lesiona a las neuronas provocando la muerte de ellas. ¿Vale? ¿Qué características clínicas vamos a ver en el tipo 1? Bueno, principalmente en el 1 vamos a encontrar una esplenomegalia, un hiperesplenismo, una función también, una hiperactividad del vaso, generando pancitopenia y trombocitopenias. También hay dolor óseo y fracturas patológicas. En el tipo 2
todo se enfoca principalmente a nivel del sistema nervioso central por la presencia de convulsiones y deterioro neurológico mental progresivo. También otras afecta también, bueno, como también afecta al hígado vascular, pero en menor, o sea, en menor intensidad, lo que se ve más es la lesión al sistema nervioso central, es la que predomina en el tipo 2, ¿vale? Y pues bueno, escribimos una imagen de cómo, un esquema de cómo funciona, cómo se lleva a cabo la enfermedad de Gaucher, en donde pues, el lisosoma no tiene la enzima, se va acumulando el componente, el residuo, aquí lo vamos viendo, hasta que esta célula crece y comprime el espacio medular, les digo, lesiona los vasos sanguíneos, provoca una respuesta inflamatoria a nivel cerebral, y la compresión en la médula pues genera ruptura de huesos o genera la disminución de las series de la sangre, de la serie eritroide y plaquetas, además de crecimiento del vaso y del hígado. El diagnóstico, bueno, podemos encontrar pacientes homocigotos y heterocigotos. Los homocigotos pues, van a presentar la enfermedad en toda su expresión y lo hacemos a través de la determinación de glucocerebrosidasa en los glóbulos blancos de la sangre periférica o en los fibroblastos de la piel. El heterocigoto se tiene que determinar si este paciente, pues si es heterocigoto, pues es portador, ¿no? Entonces tenemos que ver que buscar la mutación, y esto tiene que hacerse a través de un estudio genético para poder identificar cualquiera de las mutaciones. Como las mutaciones son muchas, son más de 150, pues en realidad es una verdadera, es un estudio tardado, pues porque hay que descartar las 150 mutaciones probables. Los tratamientos, pues por lo general se utiliza la sustitución de una enzima recombinante, o sea, ya hay una enfermedad, hay una glucocerebrosidasa que se utiliza y se le da a los pacientes y con estos mejoran, ¿sí? No se curan, pero mejoran. Otra opción es el trasplante de células madre hematopoyéticas, porque con esto conseguiríamos cambiar a los macrófagos y esto sí funcionaría y entonces el paciente también tendría una mejoría clínica, ¿no? Otra es intentar corregir el defecto enzimático a través de transferir un gen de la glucocerebrosidasa normal a las células madre hematopoyéticas y de esta manera iniciar una terapia genética, ¿no? O también disminuir en la dieta, la disminución del sustrato mediante los niveles de la glucosilamina sintasa. Entonces, si yo disminuyo un poquito los alimentos que me pudieran generar un aumento de la producción de glucocerebrósidos, pues también podría servirme en el tratamiento. Bien, la otra enfermedad son los mucopolisacáridos. Permítanme. Bien, entonces la siguiente enfermedad son los mucopolisacáridos. Este es un grupo de enfermedades en donde está implicado el problema de la degradación de los mucopolisacáridos. ¿Qué son los mucopolisacáridos? Bueno, ¿qué es los mucopolisacáridos? Pues son hidratos de carbono que son una acción de cadena larga. Cuando hablamos de tejido conjuntivo, hablamos de algunos de estos glucosaminoglucanos, el heparán, el queratán, el ácido hialurónico serían algunos ejemplos de ellos, ¿no? Y el proteoglucano, pues recuerden que es la proteína, en este caso vamos a ver, la imagen nos muestra, la proteína es esta ramita que se ve, esta rama grande es un glucosaminoglucano que es el ácido hialurónico, y sobre este están adheridos una serie de proteínas. Estas proteínas a su vez tienen unas ramitas. Estas ramitas son los glucosaminoglucanos más pequeños. Entonces la unión entre esta proteína y estos glucosaminoglucanos forman el proteoglucano. Entonces generan ese proteoglucano. Y el problema entonces está en la sustancia fundamental de los tejidos conjuntivos. Entonces ahí es donde se da el problema y no podemos degradar todos estos componentes y lo que sucede es que se van acumulando dentro de nuestra matriz, dentro de nuestra matriz extracelular. Entonces imagínense si nosotros en nuestros tejidos empezamos a acumular estos glucosaminoglucanos, pues simplemente nuestros tejidos crecen, se ensanchan, engordan, y eso nos da como una característica física que nuestros rasgos físicos se vean toscos o groseros, ¿sale? Bien. Ahora,
¿Cuáles son los glucosaminonucleones que se tienen almacenados? Pues es el sulfato, el dermatansulfato, el heparansulfato, el queratansulfato y el condroitinsulfato. Existen 8 mucopolisacaridosis, 7, perdón, siete mucopolisacaridosis, y estas, cada una están asociadas con algún tipo de glucosaminoglucano que se está almacenando, ¿sale? El efecto enzimático y el nombre que recibe en la enfermedad. La mucopolisacaridosis 1 se llama enfermedad de Hurler, la 2 se llama enfermedad de Hunter. La tipo 2, la diferencia es que todas son autosómicas recesivas, salvo la Hunter, que tiene que ver más con asociado al cromosoma X, ¿sale? Bueno, aquí está. Les decía, las variantes clínicas de mucopolisacaridosis es de la 1 a la 7 y depende del tipo de enzima que esté ausente, que es lo que nos genera se genera la acumulación de ese glucosaminoglucano. La herencia en la mayoría de ellas, como les digo, el fenómeno de enzima es autosómica recesiva, les digo, y con excepción del síndrome de Hunter, donde está ligado a un cromosoma X, ¿no? Cuando, pues, como al haber una gran cantidad de mucopolisacáridos en estos tejidos, pues una forma de eliminarlos es a través de la orina. ¿Cómo se observa o cómo es la morfología de la enfermedad de la mucopolisacaridosis? Bueno, aquí la vamos a encontrar que el defecto está presente en los fagocitos, en las células endoteliales, en las células del músculo liso y en los fibroblastos. También puede afectar al vaso, al hígado, a la médula ósea, al ganglio linfático. Lo que encontramos es que las células, los lisosomas acumulan estos mucopolisacáridos y se van almacenando, generando una expansión del citoplasma de la célula y rechazando el núcleo a la periferia. Esta es una célula plasmática en la cual tiene esta acumulación de mucopolisacaridosis. En la microscopía, los hallazgos que usan el microscopio, pues podemos saber que las células tienen que ser grandes, se distienden y tienen un efecto balonizante o vacuolar. Vean, estas son macrófagos que están almacenando estos mucopolisacáridos y el corte corresponde a una válvula de la aórtica. Ven cómo hay una gran cantidad. En la microscopía electrónica lo que vamos a encontrar es que ya son lisosomas que son positivos y vemos en la primera fotografía vemos un macrófago el cual tiene una gran cantidad de vacuolas que están fagocitando a los mucopolisacáridos. Ya en un acercamiento encontramos que pueden presentar o ¿cómo les puedo decir? Las inclusiones que se observan en el microscopía electrónica dentro del lisosoma. Podemos ver un material granular. En este caso no se ve así, sino más tiene la presencia de los cuerpos de cebra. Entonces aquí vemos estos cuerpos de cebra que corresponderían a la acumulación del mucopolisacárido. ¿Cuáles son sus características clínicas? Bueno, todos los mucopolisacáridos presentan estos cinco grupos de lesiones: hepatoesplenomegalia, deformidades esqueléticas, lesiones valvulares, depósitos subendoteliales arteriales de mucopolisacáridos, sobre todo en las arterias coronarias, y lesiones cerebrales. ¿Sale? Bueno, aquí están algunos otros síntomas que presentan, ya son más generales, que pueden tener los pacientes: escoliosis dentro de la lengua, rasgos físicos, rasgos de la cara gruesos, toscos, infecciones respiratorias, en fin. Y otras características, pues, es que pueden tener opacidad corneal, retraso mental, pues, tienen lesión cerebral, lesión sistema nervioso central, y pueden tener rigidez articular. Se ha visto que la causa de muerte de las mucopolisacaridosis están muy relacionadas con la presencia de infartos al miocardio debido a la acumulación de sustancias subendoteliales a nivel de las válvulas, ¿no? O una insuficiencia cardíaca, una descompensación cardíaca nos pueden llevar a estas causas de muerte en los mucopolisacaridosis. La mucopolisacaridosis tipo 1, que es enfermedad de Hurler, es una deficiencia de la enzima alfa-1 hidroxilasa,
Es una presentación grave, los niños nacen aparentemente normales y a los 6 o 24 meses ya tienen hepatoesplenomegalia. Hay daño del sistema nervioso central, por lo tanto hay retraso del crecimiento y también retraso neuronal. Los rasgos faciales son toscos, tienen enfermedades esqueléticas y estos niños fallecen entre los 6 y 10 años a través de complicaciones cardiovasculares. La síndrome de Hunter está ligada al cromosoma X y la deficiencia de una hidronato dosifacasa. Permítame tantito. Bien, entonces le decía, el síndrome de Hunter está ligado al cromosoma X, la deficiencia de la enzima hidronato dosifacasa, la evolución es un poquito leve y en estos pacientes no presenta opacidad córnea. Bueno, otro grupo de enfermedades son las glucogenosis. Estas aquí el problema es una alteración en la síntesis o degradación del glucógeno y pues lo que son afectadas son las enzimas, ¿no? Para poder entender la glucogenosis tenemos que más o menos recordar cómo se lleva a cabo el metabolismo del glucógeno. Entonces empecemos con que se forma la glucosa, recibimos la glucosa, esta a través de la glucosinasa se convierte en glucosa 6-fosfato y ya puede seguir un camino a través de la enzima fosfoglucomutasa en una glucosa 1-fosfato. Y después de aquí, el camino hacia la ramificación, o sea, cada uno de los cambios de las enzimas que van interviniendo, lo que vamos haciendo es uniendo glucosas unas sobre otras hasta formar el glucógeno. Una vez que formamos el glucógeno, entonces podemos tener un proceso de desramificación hasta llevarlo a 4 moléculas o 4 residuos de glucógeno y entonces terminamos con una enzima que se llama enzima desramificante, la cual permite volverla a fraccionar en glucosa. Todo este proceso se lleva a cabo en el hígado y en el músculo. Pero recordemos, por ejemplo, pero también tenemos que varias de las enzimas que metabolizan el glucógeno también están dentro de los lisosomas. Entonces, cuando alguna de estas enzimas del lisosoma se afecta, entonces vamos a tener un problema a nivel sistémico. Si las enzimas que están defectuosas o que están ausentes o no están funcionando se encuentran en el hígado, pues la enfermedad se va a centrar más en la forma hepática. O si las enzimas se encuentran a nivel de la desramificación y sobre todo a nivel del músculo, pues entonces estaríamos hablando de un proceso más de tipo muscular, ¿sale? Homeopático. Entonces, dependiendo entonces del tipo de enzima, subclasificamos a la glucogenosis en enfermedades de tipo hepático, miopático y otras que corresponderían cuando la enzima afectada se encuentra en el lisosoma. Entonces, si esta enzima se encuentra en el lisosoma, entonces está afectando a todas las células de nuestro cuerpo, ¿sale? Bien. Las formas hepáticas, por lo general, son enzimas que se encargan de almacenar el glucógeno y después también de desramificarlo, de fragmentarlo, ¿sale? Por lo tanto, interviene en el proceso de almacenamiento y en el proceso de degradación. Hay una enfermedad que es la enfermedad de von-Gerket, donde la enzima que está afectada es la glucosa 6-fosfatasa. Como esta enzima es la que está, la glucosa 6-fosfatasa es la que está afectada, lo que vamos a ver es que no va a haber forma, se va a poder almacenar el glucógeno, pero no se va a poder romper esta unión de glucógeno. Es por eso que el paciente va a tener concentraciones bajas de glucosa y va a cursar con hipoglicemias. Por lo tanto, el niño va a tener, si se almacena demasiado glucógeno en el hígado, pues el hígado va a crecer y va a tener una
hepatomegalia. Y como no hay glucosa, pues el niño va a estar todo el tiempo cansado o adormilado. Lo mismo sucede con la deficiencia de fosfolasa hepática y enzima desramificante. La enzima desramificante es la que se encarga de convertirlo en glucosa. Entonces, si yo me quedo en este grupo, en donde con 4 residuos de glucosa y no la puedo llevar a la sangre y convertirla en glucosa, pues el paciente también va a cursar con hipoglicemia y almacenamiento de glucógeno generando hepatomegalia. ¿Sale? Entonces, las enfermedades hepáticas, por lo general, van a tener un problema de almacenamiento, entonces va a generar un crecimiento hepático y además va a provocarnos una hipoglicemia en los pacientes. ¿Sale? Ahora, cuando hablamos del proceso, cuando hablamos de que las lesiones o son miopáticas, entonces vamos a ver que el glucógeno que tiene que llegar o que se almacena en el hígado, las fibras musculares, es utilizado como fuente de energía. Esto a través de una glucólisis que puede ser aeróbica o anaeróbica y va a formar ATP y como residuo el ácido láctico o el lactato. Entonces, cuando estos pacientes inician a hacer una actividad física, pues los depósitos de glucógeno no se van a metabolizar, no se van a poder eliminar, por lo tanto no voy a producir energía y estos pacientes fácilmente se van a cansar y fácilmente van a presentar calambres musculares porque al no tener con qué degradar el glucógeno no tienen energía para trabajar. ¿Sabe? Entonces tampoco se produce lactato en sangre, lo que sí hay una destrucción de las fibras musculares, por lo tanto hay una mioglobinuria, el paciente tira mioglobina a través de la orina. ¿Sí? Algunas de las deficiencias enzimáticas sería la fosfolilasa muscular y que se asocia con la enfermedad de McArdle o la glucogenosis tipo 5. Otro sería la fosfofructosinasa muscular tipo y forma la glucogenosis tipo 7. ¿Vale? Entonces, los otros tipos en donde vemos que el problema se da en el lisosoma, pues entonces son enfermedades más de tipo generalizadas. En estas, el depósito de glucógeno se da en todas partes, pero predomina en el hígado, pero también se almacena en las fibras musculares. Casi siempre cuando sucede este proceso, la enzima que está alterada es la maltasa ácida y se llama glucogenosis tipo 2. Y esto se almacena en todos los órganos, todos los órganos. Uno de los órganos que más almacena, bueno, no que más almacena, sino digamos que al ser de un tamaño mediano, pequeño, cualquier acumulación de glucógeno pues va a hacer que el corazón crezca, por lo tanto puede tener una cardiomegalia. Y bueno, aquí está una pequeña tabla de los 3 ejemplos más básicos de las glucogenosis, la de tipo hepática, que es la de Frey de von Wiersbe, la miopática, que sería el síndrome de McArdle, y la de otros tipos sería la enfermedad de Pompe, la tipo 2, en donde hay una alteración de la maltasa ácida. ¿Sale? Bien. Bueno, ahora, con esto estaríamos terminando de ver lo referente a trastornos autosómicos, los trastornos mendelianos o enfermedades mendelianas, ¿no? Y entraríamos a platicar del segundo grupo, que son los trastornos multigénicos complejos. Permítame tantito.
Bien, entonces, perdón, disculpe. Bueno, entonces, ya entonces hablamos del primer grupo, que son las enfermedades o trastornos mendelianos. Ahora vamos a hablar del segundo grupo, que son los trastornos asociados. Bueno, pero antes, a los trastornos asociados a defectos de proteínas que regulan el crecimiento celular. No es uno de los grupos que hablamos, esto nada más es como un complemento para comentarles que existen estas proteínas, estas proteínas que se encargan de regular el crecimiento celular están asociadas sobre todo con el cáncer. Entonces se ha visto que existen dos tipos de genes que regulan este tipo de proteínas que son del crecimiento celular. Una, las que son protoncogenes y los genes supresores tumorales. Estas proteínas que producen los protoncogenes y los genes supresores tumorales son los que se encargan de regular el crecimiento, la diferenciación de las células. Cuando estos genes se alteran, pues las proteínas que se van a producir o las mutaciones que originaron, que van a originar estas proteínas, pueden llevarnos a padecer cáncer. Como muchas de estas lesiones se llevan a cabo en las células somáticas, pues lo habitual es que nosotros no transmitamos estas mutaciones a nuestra descendencia, sino que vamos a padecer nada más el cáncer, ¿no? Pero se ha visto que solamente el 5% de las mutaciones que podemos encontrar en los humanos pueden transmitirse por línea germinal y estas pueden contribuir a la formación de tumores. Estos tumores se transmiten por lo general de forma autosómica dominante y solamente en algunas ocasiones vamos a encontrar algunos autosómicos recesivos. Entonces quiere decir que si alguien sufre alguna mutación a nivel de las células germinales, se va a transmitir de forma dominante. En cambio, y existen algunos otros pequeños en donde tendríamos que encontrar que la mutación la traiga el padre y también la traiga la madre para que se unan y entonces generemos una predisposición para este tipo de neoplasias, ¿sale? Ahora sí, los trastornos multigénicos complejos, aquí es lo que estamos hablando, platicando, es cómo interaccionan los genes con los factores ambientales. Cómo es que nosotros podemos padecer enfermedades genéticas en base a nuestro material genético y los factores ambientales o el medio ambiente. Entonces, se sabe por lo menos que cada gen, o por lo menos un gen, presenta dos alelos, o sea, el del padre y la madre, pero también puede presentar muchos más alelos. Y que estos alelos, por lo general, están expresados en la población aproximadamente en 1%. Entonces, si nosotros juntáramos 100 individuos, 100 alumnos de la Escuela de Medicina, veríamos que cada uno de ustedes tiene un alelo diferente al resto de sus 99 compañeros. Si ya juntamos 200 alumnos, entonces nos damos cuenta que ustedes comparten ese alelo con otra persona más dentro de ese grupo de 200 personas, ¿sabe? Entonces, eso sale. Entonces, imagínense entonces la distribución de estos, que es bastante amplia y variada. Ahora, estos alelos pueden además tener polimorfismos, o sea, pueden ser polimorfos, es decir, que pueden tener variantes. A lo mejor el que tiene, vamos a suponer que fuera un alelo que fuera 3Gs, GGG, y el otro fuera, ese GG pudiera cambiar a GAG, en fin, ese polimorfismo que se va dando, ¿no? Y esos cambios, esas pequeñas variantes que se dan en esos alelos, lo que nos condicionaría es que pudieran tener una baja penetrancia o un efecto muy leve sobre nuestra información genética. Entonces, hay que jugar todavía con eso. O sea, independientemente del porcentaje, de la frecuencia con la que se expresa en la población, tenemos que platicar sobre cuál sería su efecto a nivel del individuo y además qué tanta sería su penetrancia. Y dice que es baja, entonces las posibilidades que se van disminuyendo. Ahora, si tengo estos polimorfismos, hay que ver también qué papel juegan, qué tan importante es ese polimorfismo, porque puede ser que no tenga, que sí favorece tal enfermedad, pero no es tan importante su papel. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1, se ha visto que existen unos 20, 30 genes involucrados, pero de estos solamente 6 o 7 de estos genes
tienen la importancia de generar el rasgo de diabetes mellitus tipo 1 en un 50%, claro, asociado con algunos alelos de histocompatibilidad. Pero si hablamos que de los 30 genes, solamente 6 nada más aportan el 50% de riesgo. Si ustedes tienen un paciente y le hacen un estudio genético y encuentran, ¿qué les gusta? Encuentran 20 genes involucrados en la diabetes tipo 1, pero ninguno de ellos es de los más importantes, entonces su riesgo no es tan alto, aunque tenga 20 genes involucrados. Pero ¿qué sucede si en cambio lo que tenemos es que es un individuo, le encontraron de los 30 genes involucrados, se encontraron 6 de alto riesgo y entonces este paciente tiene mayor riesgo de padecer la enfermedad? Entonces, son situaciones con las que uno tiene que ir, o son las probabilidades con las que tiene uno que trabajar para sospechar si voy a o no tener la enfermedad, y entonces eso también complica bastante, porque yo no puedo tener una seguridad de qué tan próximo, cuál sería la posibilidad de padecer la enfermedad, ¿sale? Y ahora, el ambiente, ahora, es una cosa son los genes, ahora el ambiente, cómo el ambiente va a modificar la expresión fenotípica de los rasgos. Por ejemplo, en la diabetes tipo 2 se ha visto que los pacientes pueden presentar la enfermedad cuando aumentan de peso. O sea, genéticamente a lo mejor ya traigo los genes para diabetes tipo 2, pero si yo me mantengo en mi peso adecuado y a lo mejor con una dieta adecuada, yo a lo mejor nunca llegaré a expresar la diabetes. Pero si en un momento determinado dejo llevar esa secuencia de acciones de mantenerme delgado y llevar la dieta y subo de peso, a lo mejor empiezo a presentar datos de una diabetes. Y esto está asociado entonces con mi alimentación, que sería una cuestión de tipo ambiental, tendría que ver con una cuestión de tipo de hábitos como el ejercicio, ¿sí? Y la dieta. Entonces, vean cómo sí hay una interacción importante entre los genes y la influencia ambiental. Por eso es importante, porque estos trastornos ambientales y genéticos complejos también están asociados con cáncer. Se ha visto que las personas, por ejemplo, que tienen los japoneses, por ejemplo, que tienen una alta incidencia de cáncer gástrico, cuando migran o cambian de residencia y migran, por ejemplo, a Estados Unidos, ya nada más el hecho de haber migrado disminuye su riesgo de padecer cáncer gástrico, quizás porque cambia la dieta y también la temperatura o el ambiente en el que se desarrolla, ¿no? Pero las siguientes generaciones de estos pacientes, estas personas japonesas que emigraron a los Estados Unidos, después van a adquirir una mayor incidencia de padecer enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Debido a el ambiente en el que se desarrolla. ¿Sale? Bueno, bien, entonces esto sería en relación a los trastornos multigénicos complejos. Es muy amplio, más bien dicho, se está trabajando mucho en este proceso. Lo que sí entendemos es que nuestros genes al interaccionar con el medio ambiente, nos exponen a ciertas enfermedades, sobre todo el cáncer, ¿sale? Pero también a diabetes, hipertensión, hiperuricemia, enfermedades quizás también autoinmunitarias tuvieran que ver con estos trastornos. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta aquí y mañana continuaremos con los trastornos de tipo cromosómico, ¿sale? ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿No? Bueno, tengan un bonito día. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Eso es. Gracias, doctor. Igual. Gracias, doctor.